Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer charla con Josep Maria Gascón, autor de El viaje, los 4 ejes del liderazgo para llegar a la cumbre. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y en este espacio compartimos nuestro amor por la cultura y por las humanidades. Una de las maneras en las que lo hacemos es invitando a autores y autoras a charlar con nosotros sobre sus libros y sobre cómo han llegado a ser lo que son. Hoy es una charla muy especial porque el invitado es amigo mío. Hoy tenemos el placer de recibir a Josep Maria Gascón, autor de El viaje, los 4 ejes del liderazgo para llegar a la cumbre. Me he leído el libro, como siempre, y puedo asegurar que este es un libro que nos habla de un liderazgo diferente, de un liderazgo con una perspectiva muy humana, y a mí personalmente pues me interesa, en primer lugar, como os decía antes, porque conozco a su autor y porque nos lo presenta de forma de una historia novelada, en la que podemos sentir que viajamos con el protagonista, que no es otro que su propio autor. Josep Maria Gascón es licenciado en Derecho, tiene varios másters en escuelas de negocio y ha hecho el viaje corporativo hasta asumir las más altas responsabilidades en empresas multinacionales y en organismos públicos. Actualmente es fundador de Vitaes, es asesor de CEOs y equipos directivos de todo tipo de empresas a quienes acompañan su viaje sobre liderazgo estratégico. Estoy segurísimo de que será una charla muy interesante con Josep y espero que vosotros la podéis disfrutar tanto como la disfrutaré yo. Así que si te gustan las humanidades y la cultura en general, este es tu lugar. Espero que disfrutes de nuestro episodio de hoy y que nos acompañes en futuros programas. Gracias por escuchar. Antes de empezar con el episodio, me gustaría expresar mi agradecimiento a Fermat por su valioso apoyo y por confiar en nuestro proyecto. Fermat se ha convertido en el primer patrocinador, sponsor de este podcast durante todo el año 2023 y gracias a su colaboración pues podremos seguir ofreciendo contenido de calidad y llegar a más personas. Fermat es una empresa súper interesante. Si tú eres de las personas que quiere aumentar su creatividad y explorar nuevas posibilidades, Fermat te lo pone muy fácil. Tiene una herramienta de inteligencia artificial que te ayudará a desarrollar tus ideas y proyectos de una forma intuitiva a través de un canvas. Puedes descubrir cómo Fermat te puede ayudar a sacar el máximo partido de tu creatividad visitando su página web, que es fermat.ws. fermat.ws. Una vez entres a su página web, podrás unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Ahora sí, sin más dilaciones, vamos a la conversación con Josep Maria Gascón, autor de El viaje. Hola Josep, ¿qué tal? Bienvenido a Humanistas sin complejos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado el nuevo año, el 2023? Con mucha ilusión, como todos los años, como todos los lunes, como todas las semanas. Con ¿Muchos propósitos? No soy mucho de propósitos, no porque sea un cambio de año. Mi propósito en la vida es un poco hacer el bien, dejar un legado, ser buena persona y eso tienes que hacerlo sea Nochevieja, sea Año Nuevo, Navidad o en medio del verano. Estoy muy contento de tenerte aquí. Ya he comentado en la introducción que nos conocemos personalmente. Ha sido un lujazo poder leer tu libro, comentarlo la semana pasada en un desayuno y tengo muchas ganas ahora de ir punto por punto con algunos puntos que ya te he compartido. Te temo, porque yo también teniendo muchas ganas de tener esta conversación. Sabes que incluso antes de conocernos seguía lo de tu tira de Twitter, de Humanistas sin complejos, realmente un elemento que es muy necesario en la sociedad actual, que pierde un poco la esencia de las personas. Y nada, temeroso de cuando dices vamos a ir punto por punto y vamos a tratar los aspectos del libro. Entonces, bueno, a ver cómo me tratas. Antes comentabas que tu propósito o uno de tus propósitos es hacer el bien. Y aquí quiero hacer una retrospectiva siguiendo un poco lo que comentas en el libro. Hay momentos en la vida que te pueden cambiar para siempre. Son momentos que uno no se espera, que ni siquiera se intuye y que de repente arrasan con lo que uno había creído o pensado hasta el momento. El rumbo de una vida cambia por completo. Uno no sabe muy bien la razón,
que hay detrás de todo. Simplemente es víctima de lo que la vida le ha puesto en su camino. Una de las vías por las que se manifiestan este tipo de momentos terremoto, que los acuden todos, son las llamadas telefónicas. Desde que Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876 para llamar a su amigo Watson y decirle un simple «Watson, ¿vienes aquí?», el teléfono nos ha acompañado como medio de comunicación donde la palabra era transportada para trastocar el ritmo normal de nuestras vidas. Este es el caso tuyo, de Josep, que un buen día recibiste una llamada que cambió de arriba abajo tu vida. ¿Nos puedes explicar qué te sucedió y cómo lo viviste? Es un momento que no le das importancia. Es un momento de estos que suponen un punto de inflexión que no lo sabes hasta que tienes cierta perspectiva histórica, ¿no? ¿Qué sucedió? Estaba en Bruselas y recibí una llamada en mi despacho y cojo el teléfono, digo bonjour, porque está en francés, entonces me hablan en inglés, me dice morning, soy tal y cual y te llamo desde el IS, ¿no? Llamo desde el IS y queremos que te enroles en el Global Executive MBA. Conoces el IS, etcétera, etcétera. Yo sí conocía el IS, tenía esa ilusión de algún día ir a hacer algún curso en el IS. Yo había vivido cuando bajé del pueblo y bajé y viví en Barcelona. Justo vivía en un colegio mayor al lado, en las mismas instalaciones del IS. Y cuando uno tiene 18 años y ve los de 28 o 30 en el IS, tenía un elemento aspiracional, ¿no? Algún día yo voy a estudiar ahí. Entonces, cuando me llama esa persona responsable del Global Executive MBA, John Haley se llamaba, para ser preciso, ya creo que no está en el IS. Digo, pero John, ¿estáis llamando vosotros a gente para que se matricule en el IS? No es al revés, no tenéis una lista de espera. Dice, no. Nosotros llamamos a aquellos candidatos que creemos que son un buen estudiante para el IS. Y tú estás en un momento que debes pasar from management to leadership, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Y bueno, vendré a comer a Bruselas. Pero bueno, estoy en Bruselas, Entonces, el IES está en Barcelona. Y dice, sí, lo sabemos. Yo vengo a Bruselas, te invito a comer, te explico lo que es el Global Executive MBA. Y digo, vale. A partir de ahí se desencadenó una bola de nieve, incluso una creencia en mí, ¿no? O sea, sabía que estaba teniendo, pues que estaba realizando mi trabajo bien desde una perspectiva técnica. Pero lo del leadership para mí era algo que no me correspondía alcanzar en ese momento, ¿no? Y ahí empecé a creérmelo. Se inoculó una especie de interés más allá del trabajo diario de gestión e incluso asistí una semana a clases en el IS para probar en qué consistía el Global Executive MBA, cuáles eran las consideraciones necesarias. Las presenté a mi empresa y mi empresa tenía un acuerdo con el INSEAD, que bueno, competencia. INSEAD, IS, IMD y la London. Entonces dijo, bueno, sí, vas a ser elegido para enrolarte en uno de estos cursos, te lo vamos a financiar. También creemos que estás para ir del Management al Leadership, pero va a ser en el INSEAD. Al que yo fui muy a regañadientes y ahora soy un INSEADer total. ¿Y cómo viviste ese cambio a nivel personal? ¿Hay algo a nivel interno tuyo, emocionalmente, que cambió? Yo creo que es un punto en que te tienes que parar a pensar. ¿Por qué me han llamado a mí? ¿No? ¿Por qué el IS me ha llamado a mí? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿No? Y te permite levantar un poco la cabeza, mirar en perspectiva y decir, bueno, a pesar de todas las dificultades que tienes en el día a día, que las tienes, y de los beneficios, premios y que también tienes, la satisfacción de hacer el trabajo bien, es un punto más. A todos nos gusta que al final del año, o un par o tres de veces al año, eso cambia por generaciones, nos digan que estamos haciendo las cosas bien, o nos evalúen, o nos den una palmadita en la espalda por estar trabajando bien, contribuir,
consolidar equipo, entregar resultados. Pues eso también es una forma de remuneración emocional, ¿no? Que un sitio tan relevante como el IS, que para mí había sido una referencia, te llame y te diga, deberías considerar inscribirte en el Global Executive MBA, pues es una palmadita en la espalda y a partir de ahí uno toma otra perspectiva, sí. En el 2010 se estrenó una película, El discurso del rey, en la que el personaje del rey Jorge VI, interpretado por Colin Firth, demuestra liderazgo al asumir la responsabilidad de gobernar a su país durante la Segunda Guerra Mundial y al enfrentar un problema de discurso. A pesar de tener una dificultad para hablar en público, el rey toma la iniciativa de trabajar con un logopeda para superar su miedo y convertirse en un líder efectivo para su pueblo. Tú nos comentas en el libro que el liderazgo es una opción voluntaria y nos hablas de un liderazgo consciente. ¿Te estás refiriendo a algo parecido con lo que ocurre en la película, a tomar iniciativa? Mira, esa es una gran pregunta y una gran certeza. Hay varios elementos en lo que comentas. El liderazgo no viene dado por una tarjeta de presentación, en mi opinión. No viene dado por un cargo, en mi opinión. Opinión compartida por Stephen Covey también, pero bueno, es el Covey el primero que dijo, o el que más relevante ha dicho, que el liderazgo hay que ejercerlo, que no viene atado a una tarjeta de presentación. Bueno, ejercerlo. El rey de Inglaterra lo ejerció, tomó la iniciativa. Liderar es un sinónimo de actuar. No hay liderazgo sin actuación. No hay liderazgo sin acción. ¿eh? También lo decía Napoleón. Entonces, efectivamente, sí, me refiero a eso. Y me refiero a la conciencia que toma el rey Jorge, diciendo, es un momento clave para mi país, me ha tocado estar en este punto, debo asumir esta responsabilidad, debo actuar y debo superar mis límites. Él estaba limitado y eso no impidió que ejerciera el rol. Tomó conciencia y se dejó ayudar. Eso es una demostración de que un otro elemento muy importante del liderazgo es la vulnerabilidad. Ser consciente de tus limitaciones, mostrarte vulnerable, abrirte a los demás, un liderazgo que va de dentro hacia afuera, un liderazgo que es colectivo, que no lo delega. El liderazgo no se puede delegar, pero se puede compartir con aquellas personas que están a tu alrededor. Al final, el rey tomaba una serie de decisiones, pero él solo era el portavoz de unas acciones que tomó todo el gobierno. El liderazgo no se puede delegar, pero sí que se puede aprender, por lo que comentas. Es decir, el liderazgo no es un tema de talento natural, sino que, tal y como presentas en el libro, con ese método para forjar un liderazgo positivo y transformador, ese método CREA, que no sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste el método y sobre todo qué lo hace distinto a los demás. A ver, varios matices tiene tu pregunta, ¿eh? Vamos a ir atacando dimensión por dimensión. El primero, el liderazgo es un talento innato. Algunos tienen talento innato, ¿eh? Pero el liderazgo se puede aprender. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esa parte en el libro? Porque estamos demasiado acostumbrados a escuchar, esta persona tiene madera de líder, o ese es un líder natural, ¿eh? Bueno, a veces confundimos un líder natural con alguien que tiene iniciativa, que es uno de los factores, pero no es el único. A veces confundimos el liderazgo natural con alguien que es impulsivo o dominador de voluntades, ¿eh? Gente que es capaz de influir en la acción de otros, decimos que es un líder natural. Está claro que un líder debe facilitar la acción, que mover voluntades, pero a veces ese liderazgo es tóxico. Cualquier acción muy ejecutiva puede ser tóxica, puede ser egoísta, puede no ser en beneficio de un colectivo. Entonces, ese liderazgo natural, ese talento que vemos en jóvenes o en futbolistas o en un empresario muy dominante, no es el liderazgo al que yo me refiero. ¿eh? No es el liderazgo que para mí sea sano. Es otro liderazgo. No es un liderazgo que para mí sea humanista, que sea consciente, que sea transformador.
puede lograr resultados, pero no transforma una organización, no transforma un equipo, no transforma una empresa. O sea, eso sería por qué digo que se puede aprender. Y además, la realidad así nos lo demuestra. Está lleno de líderes que eran modestos, que no tenían ese talento natural ni dominadores, pero desde la sombra han sido capaces de alinear una serie de voluntades hacia la consecución de un objetivo. Es un primer punto. También decía Napoleón, cuando dijeron, ese tiene madera de líder, decía, yo no quiero líderes de madera. Entonces, hay que ser de carne y hueso, hay que ser persona, hay que ser piel, tienes que tener unos sentimientos, unas emociones. Y con eso nos adentramos a la metodología CREA, pues un acrónimo, digamos que de voluntad bien encontrada, como máximo. Yo creo que el liderazgo primero viene de dentro hacia afuera, liderazgo transformador, liderazgo consciente. Por lo tanto, uno tiene que ser muy conocedor de cuáles son sus limitaciones, de cuáles son sus motivaciones, de cuál es su propósito vital, siendo consciente de que sus decisiones van a afectar a las relaciones de los demás, a las emociones de quienes tienen que ejecutar esas decisiones que van a tener que actuar. Entonces, es un acrónimo que sale de consciencia, la C, la R de relaciones, la E de emociones y la A de acción, ¿no? A partir de eso, a partir de los líderes que son conscientes de quiénes son y a quiénes afectan sus decisiones a la hora de actuar en la construcción de las relaciones, porque necesariamente no puedes ir solo a los sitios, no puedes lograr los objetivos solo, es un conjunto de relaciones y afectarás tienes que implicar, tienes que motivar, tienes que generar emociones. Si un líder no le gusta tratar con las personas, nunca va a ser un líder transformador. Nunca va a ser un líder de los que yo llamo conscientes. Puede ser un directivo, puede ser un ejecutor, e incluso puede tener éxito y lograr los objetivos que le han marcado, pero no es un líder transformador. Es un gestor. Tu libro va sobre empresa y lo iremos comentando y desengranando, pero no puedo evitar comentar una cosa. Has citado 2 veces a Napoleón. ¿Para ti Napoleón es un líder? Para mí, Napoleón, para mí y para la historia, Napoleón fue un líder. Lo que no puedo compartir que sea un líder consciente, sano y transformador de los que yo, digamos, intento promover en el entorno empresarial de hoy en día. Eso es como cuando preguntan, ¿era mejor Maradona o Messi? ¿O Cruyff o Pelé? Es que no eran ni los mismos defensas, ni los mismos campos de fútbol, ni las mismas habilidades, ¿no? Entonces, Ujú. Napoleón fue un líder de su tiempo. A día de hoy necesitamos otro tipo de líderes. Vale, pero en el liderazgo que tú compartes y defiendes, Ujú. ¿son más importantes los medios o los fines? El fin es el propósito. Y en el propósito, como yo quiero líderes que sean buenas personas, el propósito no justifica los medios. De acuerdo. Personalmente, y te lo comenté la semana pasada cuando nos vimos, he disfrutado mucho de tu libro. Obviamente, Muchas por lo que gracias. explicas en relación al liderazgo, pero aún si cabe más, porque me ha permitido conocerte un poquito más y así te lo manifesté. Si hablamos de personas, creo que la conexión que establecemos con la gente con la que conectamos es lo más importante. En este sentido, me gustaría preguntarte por esta dimensión más personal que se deja entrever levemente en el libro, como por ejemplo cuando destacas tu capacidad de resiliencia tras pasar un año en el hospital por un accidente. ¿Quién está detrás de todo ese liderazgo que tú proyectas y cuál es tu historia que contar? A ver, el libro, que va sobre liderazgo y va sobre las observaciones que algunas de ellas yo tuve en una experiencia multinacional, tiene solo un hilo argumental. Es decir, no es mi biografía. ¿eh? Ah, también hay
vivencias propias y hay otras que son fruto de la investigación y del trabajo y la observación con otros líderes que no corresponden a la empresa y al momento y a la ficción del libro, sino que pueden ser clientes míos o amigos. Dicho esto, un poco para separar el alter ego del libro y mi propia biografía, ¿no? No es mi bio. Efectivamente, detrás de Josep María hay un factor de resiliencia importante que puede ser incluso una coraza emocional. Hay muchas maneras de hablar de resiliencia. Yo tuve un accidente de coche con 22 años. Recién había entrado en 4 casas que básicamente me postró en un tiempo largo, un año, 11 meses, llevando un tipo de vida que no era la que yo esperaba. Cuando uno tiene 22 años, termina sus estudios, su programa de desarrollo en especialización, un máster, me fichan en un gran despacho de abogados, tengo un accidente al mes y medio de haber empezado, ¿no? Y me parto, pues, muchas cervicales, para simplificar. ¿eh? Y después de unos meses de estar con collarín y bloqueado, etcétera, me hacen más pruebas y resulta que lo que me tienen que hacer va a suponer pues, la fijación del cráneo a la columna vertebral, también para simplificar. ¿eh? Pues bueno, todo eso, quieras que no te configura. Te configura una persona hasta ese momento que se sentía imparable, que había tenido, pues, se había sacado los estudios con relativa facilidad, que había entrado en un gran despacho de abogados, pues que eres vulnerable. Y descubres que de un día para otro las cosas pueden cambiar. Entonces, bueno, ahí yo aprendí muchas cosas. Yo tengo un speech que a veces doy en conferencias motivacionales, que básicamente yo relevo 3 aprendizajes de ese año, ¿no? Uno sería que hay que disfrutar cada día como si fuera el último. ¿Sabes? No te guardes ninguna botella de vino por si acaso algún día se da la ocasión. No, te la bebes en ese momento y otro día ya te comprarás otra, ¿no? Eso sería un elemento. Segundo factor es la humildad. La humildad. Yo siempre he tendido a intentar ser una persona discreta, ¿eh? Pero en algún momento, cuando eres joven y eres impulsivo y quieres comerte el mundo, pues igual toque también de arrogancia. No digo que no. Pues ese año en el pueblo, ese año en el que eras vulnerable, ese año en que estás en el hospital, y te tienes que cuidar enteramente. ¿eh? Y que el peluquero del pueblo viene a tu casa con toda la generosidad del mundo y te cuida. A una persona tan humilde como el barbero del pueblo subía a mi casa, me quitaba el collarín con toda la delicadeza y me afeitaba y me arreglaba el pelo y yo estaba ahí como una estatua, ¿no? O bajaba al bar del pueblo y jugaba las cartas con la gente mayor y aprendía de otras perspectivas, otras opiniones, otras formas de ser. Y yo a eso estaré eternamente agradecido. Eternamente agradecido. Yo nunca podré disociar mi forma de ser a mi crecimiento en mi pueblo, ¿eh? Que se llama Amer y que lo adoro. O sea, humildad es un segundo elemento muy importante. Y el tercer elemento que quizá aprendí, humildad y agradecimiento. El tercer elemento es que la muerte no da miedo. Morir no da miedo. Cuando la tienes muy delante, y a mí me contaron, entras el quirófano y a lo mejor sales muerto. Morir no da miedo. Lo que da miedo es no vivir plenamente. Lo que da miedo es perder oportunidades. Lo que da miedo es pensar que a lo mejor sales de ese quirófano tetrapléjico. Que a lo mejor sales de ese quirófano con un derrame cerebral. Que a lo mejor sales de ese quirófano totalmente incapaz.
y tienes 22 años. Entonces, morir no da miedo. Lo que da miedo es pensar que tu día a día no va a tener un propósito. Pensar que tu día a día no va a ser aquel en el que puedas desarrollar todo aquello que habías soñado, ¿no? Entonces, eso necesariamente te curte. Y cuando pasan los años y te encuentras con dificultades y con alegrías, pues las disfrutas de un modo distinto. En el libro, Josep, tienes una conversación con un tal Rick, que me imagino que es un nombre ficticio. No, El nombre existe. el nombre existe. Ricard existe. Vale. Pues es una conversación con Ricard y al principio os da por hablar sobre política. Y hay un momento en el que dices que no hay que poner el foco en los resultados, sino en los procesos, en este caso en los procesos de mejora. Cuando leía esto pensaba que yo también estaba de acuerdo en esto de poner el foco en los resultados, de no poner el foco en los resultados, porque puede ser contraproducente, porque puede llevar a la presión excesiva y al estrés, lo que puede afectar negativamente al rendimiento y ya de paso a la salud mental. No obstante, Josep, ¿cómo conseguimos eso de poner el foco en los procesos si desde que somos pequeños en la escuela se nos incentiva a centrarnos en los resultados porque se considera que es una forma efectiva de medir el rendimiento y el éxito? Yo si sin responder tus preguntas hablo mucho, tú me cortas, ¿eh? Siéntete libre a que esto sea un diálogo. Pero es que acabas preguntando y ya me imagino una respuesta de 10 minutos, ¿vale? A ver, Tenemos porque tiempo. claro, tus preguntas son muy sesudas. Se nota que te lo has preparado. A ver cómo lo hago de una manera comprensible, que no sea muy rollo. Mira, efectivamente, nos han educado para obtener resultados. ¿Eh? Y cada vez que no los obtenemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no obtenemos resultados? Alguien que Frustración. Exactamente. Alguien que los esperaba, frustración. Frustración porque no sabe qué hacer para que los logres. Y la persona que los tiene que lograr, más frustrada todavía, no porque no los haya logrado, sino porque ha decepcionado a una persona que aprecia. Como mínimo, eso. ¿Eh? Como mínimo, eso. Yo Y también caigo en el error de exigir resultados. También soy padre y exijo resultados. ¿Mm? Y luego me quedo ahí en mi rincón de pensar, digo, "Es la próxima vez, lo primero que voy a hacer es modular lo que le he dicho. Claro que nos cuesta pedir perdón, ¿eh? Cuesta pedir perdón a los hijos, pero de alguna manera intentas como modular lo que has dicho. Y el segundo aspecto es que cuando cultivamos una mentalidad de procesos, estamos construyendo una mentalidad de crecimiento. Es decir, no nos enfoquemos en el resultado, sino en el proceso. Porque en el proceso, aunque perdamos, aunque no logremos el objetivo, solo podemos mejorar. Siempre podemos mejorar el modo en que hemos hecho el proyecto anterior, el proceso anterior, el estudio anterior. Y para mí, no es que no conseguir resultados sea algo positivo, no, el resultado debe lograrse, pero no con el foco en el resultado, sino en ese proceso de crecimiento y de mejora. Sé que tu vida, Josep, ha sido un cambio y una adaptación constantes, de eso queda constancia en el libro que has escrito, cambios personales, cambios profesionales, y en este segundo ámbito pues tuviste que trasladarte con tu familia y emprender una nueva aventura empresarial. Ahora bien, esa aventura empresarial no estaría exenta de nuevos cambios y nuevos retos, y por lo que cuentas en el libro parece que todo volvió a cambiar en una abadía llamada Abadía de la Hiedra, con la presentación de un programa llamado Impulso. Josep, los humanos a menudo resistimos el cambio y nos sentimos incómodos cuando nuestra rutina diaria se ve alterada. Esto se debe a que nuestro cerebro pues, busca una especie de seguridad y estabilidad y porque percibe el cambio como una amenaza. ¿Cómo podemos vencer esa resistencia tan natural y tan intrínseca al ser humano? Yo creo que tienes toda razón de que hay una resistencia, pero también hay una resistencia porque nadie nos cuenta cuáles son los beneficios de cambiar, ¿sabes? No solo es que el
humano ante un planteamiento de cambio se resista, es que no le están diciendo qué va a conseguir, no se lo están diciendo adecuadamente, porque sí que hay personas que tienden a cambiar, no le están explicando adecuadamente qué va a obtener de cambiar y qué va a perder en el proceso de cambio. ¿Eh? Es un primer punto. Un segundo punto es que lo único que tenemos seguro es que todo cambia. El cambio es constante, es una constante en la vida. Todo cambia. Y el tercero es que estamos la generación post Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Ha vivido un poco pues en la búsqueda del confort, porque sufrieron mucho, ¿no? Los años posguerra. Entonces ha vivido un periodo de paz, de comodidad relevante y nos han vendido que eso es el bien, que es lo correcto. Pero eso es Comer malo. otra. La estabilidad, la comodidad, incluso el aburrimiento. Lo digo porque hay un fanatismo a favor del cambio, de la aventura, de la exploración, y parece que todo lo que signifique lo contrario esté ciertamente denostado. O sea, ¿hasta qué De punto hecho, es bueno siempre el cambio? son muchos conceptos. El aburrimiento es positivo de por sí. Y para mí, uno de los grandes problemas que tendrá la generación actual de jóvenes es que no saben aburrirse. Porque aburrirse te permite estabilizar ideas, te permite construir mundos imaginarios que no dejan de ser ilusiones y propósitos. Y dar pie a la locura también, en ciertos momentos. Bueno, eso ya es mucho aburrimiento. ¿Eh? Pero también el elemento de que sea malo estar quieto o no cambiar. No, no es malo no cambiar. Lo que yo creo que es malo es que la gente ponga en un altar estar en la zona de confort, entendiendo como que estar en tu zona de confort es quedarte igual. Y no, yo creo que la gente debe buscar su zona de confort y por eso debe cambiar. ¿Eh? Ujú. Yo he estado en muchos momentos, podía haber estado estable y he buscado mi zona de confort. ¿Eh? Bueno, y has cambiado mucho. No, es que he estado buscando mi zona de confort porque la previa no era mi zona de confort. Ujú. Es como esa frase, ¿no? Que se dice de hay gente que prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. Efectivamente, efectivamente. Ujú. Pasa que tampoco es tan sencillo promover ese cambio en uno mismo. Hay mucha resistencia. Mira, esto ya que también tratábamos el liderazgo, son ese tipo de palabras, de conceptos que no sirven para todo el mundo. No hay un modelo que sirva para todos. No, es que, ¿qué pasa si uno no quiere ser líder o uno no entiende los conceptos de liderazgo? Es que no pasa nada, no todo el mundo tiene que ser líder. Es que la Ujú. persona no tiene ambiciones, que no pasa nada. Esto no quiere cambiar. Pues, si no quiere cambiar, pues habrá una serie de consecuencias. ¿Eh? Ujú. O sea, no quiere cambiar, no quiere asumir más responsabilidades. Bueno, pues tampoco se las vas a dar. Lo que no puedes es no querer más responsabilidad, es querer más sueldo o tener un mayor impacto en una organización y no querer cambiar, ¿no? Bueno, pues está Ujú. bien. Todo el mundo tiene que todas las opciones son válidas. Quiero hacer una breve pausa para agradecerte por estar ahí escuchándonos y apoyándonos. Espero que estés disfrutando del episodio hasta ahora. Nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú, ni tampoco a partir de este año sin Fermat, que ya sabéis que es nuestro sponsor. De todos modos, si queréis colaborar aún más, os puedo dejar el enlace de Patreon en la descripción del episodio. Por otro lado, puedes visitar también YouTube, donde encontrarás comentarios y reflexiones adicionales sobre cada podcast. Y si te interesa seguir mi viaje cultural personal, pues te invito a suscribirte a nuestra newsletter semanal, en la que comparto 5 capturas como referencia o guía de ese viaje cultural. El enlace también lo dejo en la descripción. Te dejo toda la información abajo en la descripción de este podcast y te agradezco de antemano por tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje. Ahora sí, volvemos al episodio con Josep María Gascón.
Hay otro personaje en el libro, que ayer te comentaba en el mensaje que me gustó y me llamó la atención, que es el de Noah, que es el líder de una Ajá. plataforma de profesionales con Ujú, trayectorias versátiles que realizaban pues, una especie de consultoría para la transformación de tu empresa, ujú, incidiendo sobre todo en el desarrollo de la dimensión humana de esa misma empresa. ujú. Cuando leía sobre esa comunidad de expertos en distintas áreas que os ayudó con el programa de Impulso, no pude evitar pensar en la serie de Mad Men. No sé si la has visto. Es una serie donde pues, vemos una agencia de publicidad con un equipo formado por profesionales de distintas áreas, técnicos en marketing, publicidad, artistas gráficos, diseñadores, economistas, especialistas en finanzas, copywriters, etcétera. Todos esos profesionales trabajan juntos para desarrollar campañas publicitarias para sus clientes y pueden aportar pues, diferentes perspectivas y enfoques al proyecto. En relación a todo esto, te quería preguntar si crees que en el futuro se favorecerá la colaboración entre distintas disciplinas, entre perfiles con distintos conocimientos y experiencias profesionales y enfoques dentro de la empresa. Yo creo que sí, Alexis, yo creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Primero porque los ya no hay esas grandes organizaciones, o el futuro no es de esas grandes organizaciones pesadas que que te solucionan todo, sino se trabaja más en red. Se permite vivir incluso más distancias. La tecnología nos permite estar en distintos usos horarios al mismo tiempo. Eh, los procesos requieren de mayor amplitud de conocimiento, ya no solo técnico, sino una cuestión técnica afectará a las personas. También necesitas a alguien que sepa de recursos humanos y que sepa del impacto en finanzas y que sepa de si eso va a motivar o va a desmotivar. NOAA que existe, ¿eh? Es una red. Ellos lo que se dedican básicamente son facilitadores de programas de cambio. Por lo tanto, tienen sobre todo uno de sus principales valores es tener una trayectoria empresarial de haberlas visto de muchos colores y tener un bagaje curricular muy distinto, desde psicólogos a exmilitares. ¿Eh? Y su rol era Y caben facilitar. las humanidades y los perfiles artísticos dentro de esa amalgama, ¿no? de personas que pueden ayudar al cambio en una organización? Hombre, yo creo que son muy necesarios. ¿Y precisamente por qué? ¿Por qué son muy necesarios? Mira, el futuro, ¿eh? El futuro, en el futuro nos enfrentamos a un concepto que se llama retos adaptativos. Los retos adaptativos fueron primeramente definidos en Harvard y son aquellos en los que su solución no responde de los clásicos modelos de especialista, en los que el jefe o el directivo principal tenía respuesta a todo. Son una serie de retos en los que es necesaria mucho más colaboración. ¿Vale? Y por eso tiene también parte de la conciencia de las relaciones. Las personas que más se relacionen accederán a mayor inteligencia colectiva. Las personas con relaciones más diversas, más internacionales, más distintas a nivel de background cultural, a nivel de origen, a nivel de idiomas, a nivel de experiencias, accederán a oportunidades antes que los demás o identificarán las amenazas antes que los demás. Ese sería uno de los elementos. Por lo tanto, y esto ya no es una cuestión de quién tiene el mayor conocimiento técnico, es una cuestión de a cuánto conocimiento has alcanzado, ¿no? Cuánta información has llegado y qué conocimiento has extraído de esa información. Eso es un tema. Segundo tema es que venimos de un mundo en que el poder, la fuerza, eran elementos que han sido traspasados a las generaciones desde los role models políticos. Estamos viendo guerras de egos, mundos de unilateralismo, etcétera, ¿eh? a, a que la realidad ha sido que en los últimos 3 años, los momentos de mayor crisis mundial, como retos como la pandemia, la guerra, los tsunamis,
la limitación de supply chain, aumentos de precios, etcétera, que nos han mantenido unidos. La empatía y la generosidad, Ujú. valores humanos. Sin duda alguna, sin duda alguna, las humanidades son un factor que tiene mucho futuro ante los retos que nos esperan. Y sin embargo están muy denostadas, al menos desde las iniciativas políticas y públicas en educación, Porque siempre donde vienen cada vez tarde. tienen menos presencia en los planes Sí, educativos, sí. menos presencia o acaban por ser prácticamente inexistentes. Sí, pero porque las políticas públicas siempre van más tarde a la demanda social. Pero creo que en un mundo que es, como dicen en inglés, brittle, ¿no? Que es quebradizo. Eso no se resuelve desde la ingeniería o desde la parte del liderazgo ejecutivo. Se resuelve desde la escucha. ¿Mm? Un mundo que ya no es lineal, que no es sí o no, que no es una acción consecuencia, pero es que a veces tenemos consecuencias y no sabemos de dónde han venido. El análisis tiene que ser como mucho más abierto, ¿no? Y de nuevo, poner al hombre en el centro de las decisiones. ¿Eh? Human-centered decisions. Tenemos que pensar en que ¿para qué estamos en este mundo? Ujú. ¿Para morirnos los más ricos, los más poderosos o para construir relaciones sanas? Para pasarlo bien mientras estemos aquí. Ujú. Tu libro se llama El viaje y en tu viaje llega un día en que te conviertes en una figura que a mí siempre me ha seducido. No sé por qué, porque nunca he conocido a ninguno, que es un Sherpa. Te Ajá. conviertes en un Sherpa para ayudar a Karen o Karin, que creo que me decías el otro día que se pronunciaba así, pues para que te prestara algunos de los sombreros que todos tenemos que vestir a lo largo del tiempo. Un ejemplo de Sherpa en una película es el personaje de Anne Dorji en la película Into Thin Air. En esta película, Anne Dorji es el líder de un equipo de Sherpas que acompañan a un grupo de alpinistas en su intento de escalar el monte Everest. A pesar de que los Sherpas son conocidos por ser fuertes y experimentados, en este caso, Anne Dorji también demuestra ser un líder compasivo y responsable, ya que se preocupa por la seguridad y el bienestar de todos los miembros del equipo. En este sentido, me gustaría preguntarte cómo mantuviste un equilibrio profesional y personal cuando pasaste a ser un Sherpa y asumir funciones cada vez más de liderazgo. El equilibrio personal yo creo que lo tuve porque lo aprendí años antes y durante todo el proceso de expatriación que tiene muchos peajes emocionales, ¿no? Y también porque me lo estaba pasando muy bien, ¿sabes? O sea, tuve grandes retos. ¿Cuál es el rol de un Sherpa en una multinacional? Básicamente eres el más junior y trabajas para que los demás brillen. ¿Eh? Para mí el cambio más significativo fue que hasta entonces uno había brillado bastante y había logrado bastantes buenos objetivos o hecho méritos precisamente para que te nombraran ese rol. Pero en el mismo momento en que te dicen vas a ser el Sherpa, en ese caso yo me llamaba Head of Excellence, ¿vale? O me llamaron, era un nombre que crearon para entonces. ¿eh? El rol era, de, mira, estás en un equipo de 10 tíos que esos sí que son los líderes reales. Esos son los que tienen que brillar. Tu trabajo está en las tramoyas, ¿eh? Y tienes que ayudar a que ellos brillen, ¿no? En la medida en que los demás hagan bien su trabajo y tú no brilles, estarás haciendo bien tu trabajo. Eso fue el paso más difícil, ¿no? Pero bueno, como también tienes pues ese elemento de humildad, de agradecimiento, de que es un paso para un bien, que Ujú. estás aprendiendo un montón, que estás expuesto a decisiones a las que no habías estado expuesto, pues me lo pasé muy bien. Pero Entonces eso yo creo implica que el mucha equilibrio responsabilidad, porque al final tú estás adquiriendo, pues implica no sé mucha si... empatía, Alexis. Implica poner muchas dosis de empatía, mucha escucha activa, ¿eh? Intentar no ser protagonista y hacer bien tu trabajo. No, no es tanta responsabilidad. Mis decisiones, mm,
no eran de un calado muy importante. Mis malas decisiones podían impedir que la gente que tenía que tomar las buenas decisiones se reuniera en el momento adecuado, con las agendas adecuadas, con las temáticas adecuadas, como hace un Sherpa. Dice, cuando el que quiere llegar al Everest, dice, nos vamos hacia la montaña por este camino, por el otro, el Sherpa le tiene que decir, ahora no, mañana, o por ahí no, por la izquierda. O fíjate que está subiendo todo el mundo y la nieve no está bien. Bueno, pues tú tienes que dar esa Te serie sacrificas, de ¿no? Por los consejos. demás. Sí, Que entiendo que el efectivamente. ego se queda encerradito en un cajón. En Esa es la ese... parte más difícil, efectivamente. Bueno, además estaba en un equipo de 10 CEOs catedralicios. Piensa que eran todos directores funcionales mundiales de su área. El director mundial de M&A, el director mundial de Controlling, el director mundial de Auditoría Interna, el director mundial de Fiscalidad, etcétera. Y mi función era precisamente facilitar que, por poner un ejemplo, cuando el director mundial de M&A quería o proponía o el comité ejecutivo le había validado la compra de una filial en Sudamérica por 560 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? El director de tesorería debía saber en qué día y en qué fecha y en qué divisa se tenían que pagar esos 560 millones y tener esa disponibilidad para ese día. La decisión de invertir la tenía el director mundial. La decisión de dónde venía el dinero y de cómo financiarlo, el director mundial de tesorería. Mi rol era básicamente estar al loro de todo esto y hacer que se hablaran, y hacer que trabajaran juntos, porque se habían dado ocasiones en que el día de la fecha en que se requerían 500 millones de euros, pues no estaban en la caja. Entonces, y eso, ¿qué tiene? Eso tiene impacto en bolsa, porque la empresa cotizaba, eso tiene un impacto en P&L, ese tipo de cosas eran mi función. Me viene muy bien que hables de impacto, porque vamos a comentar algo que ha salido antes, que es todo el tema del propósito. En el capítulo de las emociones en tu libro tienes de nuevo una conversación, o la misma conversación, porque es algo continuo con Rick, que no quería dejar de pasar. No la quiero dejar pasar porque es un tema a la que uno se vuelve un poco reflexivo y autocrítico consigo mismo, es imposible que no piense sobre ello. Después cada uno pues, le dará el recorrido que quiera, pero yo reconozco que personalmente pues, es un asunto que me visita con frecuencia. Estoy hablando del tema del propósito. Y me gustaría explicar un poco la conversación que tienes con Rick o algunas de las frases. Tú llegas a decir: o buscas el sentido a cada obligación de tu día a día o vivirás eternamente enojado. Es muy simple, o motivación o sacrificio, tú eliges, porque no hay más. El líder debe tener muy claro su propósito, que le mueve, y comprender que mueve a su gente. Encontrar el sentido de la vida no es fácil y además es personalísimo. Y finalmente le dices: Rick, recuerda que vivir con ilusión, dar un sentido a lo que haces, anula la sensación de estar sacrificando todos los días. Voy a ser muy directo con la pregunta. ¿Qué narices, o sea, cómo narices encontramos el sentido de nuestra vida, nuestro propósito? Yo creo que cuando lo encuentras lo sabes. Es como el amor, ¿eh? ¿Cómo narices encontramos el amor de nuestra vida? Cuando lo encuentras lo sabes. ¿Cómo de saber si...? Yo creo que es así, ¿eh? ¿Pero El cómo? propósito. ¿Cómo? Pues ¿Cómo? ser fiel a ti mismo. O sea, yo creo que todas las personas hablamos con nosotros, ¿no? Tenemos esa voz interior que nos dice: ostras, esto está bien, esto no está bien, por aquí, por ahí, o debería no haber hecho caso. Y muchas veces pedimos consejo, luego no nos va bien y nos decimos: debería haber hecho caso a mi intuición. ¿Eh? Yo creo que hay que ser muy fiel a tu intuición, a tu corazón, a lo que te pide el cuerpo. ¿Eh? Lógicamente, escuchar mucho a los demás, pedir consejo, pero tomar tus decisiones. Porque es que equivocarte vas a equivocar igual. Te vas a equivocar, pero al Pero menos nuestro, han sido pero nuestro criterio está muy mediatizado. influenciado. No, muy influenciado por nuestros miedos, por nuestras inseguridades.
Ujú. Sí, sí, pues hay que superarlas, porque tú no tienes a los 18 años un propósito y a los 27 te dices, es que no era ese propósito. Tú ya sientes más o menos lo que te gusta, lo que haces bien, dónde estás disfrutando, dónde te sientes cómodo, ¿no? ¿Quién eres? Por qué estás en este mundo? Y no tiene por qué ser siempre igual, ¿eh? Tú te comprometes con una serie de cosas y ese compromiso tiene que ser inquebrantable durante un periodo. Pero al cabo de un tiempo, ya ese compromiso no tienes por qué mantenerlo y te viene te quieres comprometer con otras obligaciones. Pero tú sabes dónde te sientes bien y dónde te sientes mal. Cuando haces una cosa que te satisface y una cosa que no te satisface. Cuando hablo de satisfacción, no es esa remuneración inmediata del like del Instagram o del LinkedIn. No, he hecho esto y me sienta bien habiéndolo hecho, aunque nadie me ponga un like. Ese es tu propósito. Ese es tu propósito. Que pones al servicio de los demás. ¿Por qué quieres ser recordado? O sea, ¿por qué da sentido a tu vida? ¿Por qué te levantas cada día? ¿Tú por qué te levantas cada día, Alexis? Es una pregunta. Sí. Pues le doy muchas vueltas a esa pregunta. Pero te levantas cada día, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Sí. bueno, esa respuesta tiene neblina. Vale. Y la va a tener hasta tus últimos días, ¿eh? Y nunca vas a saber si has hecho la buena elección. Pero te tienes que levantar cada día pensando que estás en esa buena elección. Y en el momento en que sientas que no lo es, para de reflexionar. Pero no pierdas el tiempo cada día pensando en si tu vida tiene sentido. Las personas necesitamos un propósito. Una vida sin propósito es una vida sin sentido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos bien? ¿Cómo nos van a recordar? O sea, ¿cómo te van a recordar? Hmm. Como quieres que te recuerden, ese es tu propósito. O sea, ¿tú crees que la vida tiene sentido, per se? Sí, creo que tiene un valor intrínseco per se. Ujú. Hay personas que defienden lo contrario. Claro, por eso estamos en un mundo diverso. Para ir acabando con los temas que hemos comentado al principio, ¿Mm? por este podcast pasó un filósofo que se llama Miquel Seguró y que tiene un libro que trata, bueno, que se llama Vulnerabilidad y lógicamente pues trata sobre la vulnerabilidad, donde sostiene con este libro que la vulnerabilidad es una parte natural y esencial de la vida humana y que debemos aceptarla y aprender a expresarla de manera saludable. Tú ya has venido comentando en esta conversación lo importante que es la vulnerabilidad para un líder. Y en el libro comentas pues, que es una competencia indispensable para ser un buen líder, un líder consciente, un líder positivo, que son el tipo de líderes que tú defiendes y que te gustan a ti. ¿Cómo podemos entrenar todo eso? Despojándonos del ego. Despojándonos del ego es la principal razón por la que no somos, o sea, al revés, o sea, el ego es la principal razón por la que no nos queremos mostrar vulnerables, ¿eh? Pero también es la principal razón por la que no somos auténticos. Perseguimos un objetivo que no es el nuestro. El ego es la muralla china, es la barrera que tenemos entre nosotros y nuestro máximo potencial. Es decir, ¿por qué decimos que el liderazgo positivo, humanista, es vulnerable? Porque está despojado de egos, porque piensa en los demás, piensa en qué legado va a dejar, piensa en cómo ayudar. Se pone debajo del vértice de la pirámide. La pirámide, en lugar de ser de arriba y dar instrucciones, la invierte y pide hacia los demás qué puede hacer para que tú logres los objetivos. Es generoso. ¿Eh? Es ambicioso, claro que sí, pero yo creo que saber que no eres inmortal, saber que eres falible, ¿eh? Que te vas a equivocar, que no tienes respuesta a todo. Es que ahora el conocimiento está todo en Google. Eh, Antes sí que el CEO, o entre comillas el líder, tenía que saberlo todo, ¿no? Y por lo tanto no preguntaba a
los demás, no se mostraba vulnerable, no se mostraba frágil, no escuchaba. O sea, ahora no, ahora uno, como el conocimiento ya está en los sistemas, la manera que nos hará diferenciales es ensamblando formas de pensar, formas de conocer, experiencias distintas a nuestro alrededor y recoger todas las opiniones y permitir que la gente opine. Esto está muy estudiado. Ujú. También es lo que llamamos la seguridad psicológica, ¿no? Si tú estás en un equipo y el coordinador de equipo, jefe de equipo, líder de equipo, me da igual el nombre que le pongan, y tú has estado en circunstancias de estas, lo sabe todo. O si te vas a expresar una opinión, te va a criticar, la va a rechazar, te va a tratar un poco de manera ¿no? descendiente, pues no vas a volver a hablar, Ujú. te vas a callar. ¿Eh? Pues ese tipo de líder no los queremos. Queremos líderes que permitan el diálogo abierto, que permitan la escucha activa, que sean vulnerables, que se muestren débiles. Ujú. Esto de la vulnerabilidad y lo que comentábamos antes del propósito está muy relacionado con el último tema que quiero comentar, que es que en un punto en el libro dices que no debemos evitar las conversaciones incómodas, Ujú. que son conversaciones hasta un cierto punto necesarias. Y ahí no sé si solo te refieres a conversaciones incómodas que podemos tener con los demás y después Ujú. también conversaciones incómodas que podemos tener con nosotros mismos. ¿Cómo podemos afrontar esa incomodidad? Bueno, las conversaciones incómodas con los demás hay que construirlas adecuadamente, con mucho feedback, preguntando si el momento es el adecuado, si uno está dispuesto a escuchar. Tiene que ser con hechos, con evidencias. Mira, ha pasado esto y me he sentido así. ¿eh? Las conversaciones incómodas con los demás deben saber gestionarse, pero debemos tenerlas, porque si no, los problemas se enquistan. Las fricciones empresariales, las dinámicas de equipo, el trabajo en grupo es ineficiente. Las conversaciones incómodas con uno mismo ya depende de la capacidad que tenga uno mismo para cuestionarse. ¿Son necesarias? Sí, pero también hay profesionales para, para que te hagan de ese El Sherpa. frontón, ¿no? Exacto. Bueno, Josep, como en Humanistas sin Complejos estamos abiertos al cambio, este Ujú, 2023 estrenamos como una especie de nueva sección, o al menos me gusta llamarlo así, donde ujú. queremos plantear una serie de preguntas a nuestros invitados e invitadas que requieren una respuesta, pues vamos a decir, un poco más breves que las respuestas que se tienen Bueno, en esta conversación que hemos mantenido. a ver si ¿Te soy parece si capaz. te planteo algunas? Venga, Vale, allá, adelante, allá voy. ¿Qué te inspira o te motiva a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? mis hijos. Si pudieras tener una conversación con alguien del pasado o del futuro, ¿con quién te gustaría hablar y qué le preguntarías? Con nadie. ¿Hay algún sueño o proyecto que hayas dejado de lado por miedo o inseguridad y que te gustaría volver a retomar? Ah, muchos, pero principalmente una vida dedicada a la música. Esa pregunta, esa respuesta la intuía. Si pudieras volver atrás en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, ¿qué le dirías y por qué? Diría que disfrute más. He disfrutado mucho, pero he tenido muchas oportunidades para sacarle más provecho. No, y eso me lo repites muchas veces, cabe decirlo. ¿Hay algún libro, película, obra de arte o música que te haya marcado de alguna manera? ¿Por qué? Me haya marcado, a ver, la música la dejamos aparte porque me ha marcado mucha y de muy distinta. Escucho desde Bach casi todos los días hasta Led Zeppelin casi todos los días. La música forma parte de mi día a día. Libros, pues mira, El Principito
sería uno. Y sobre todo El alquimista. Y no me preguntes por qué. El alquimista tendría yo, pues, en mi época adolescente. Y su lectura me trasladó a un mundo, ¿no? Un mundo de reflexión. Y ya sé que es una novela fácil, pero me trasladó a un mundo de reflexión, una imaginación adolescente que siempre lo perseguí, ¿no? Y me quedé con aquella frase que decía, quizá las palmeras, el desierto lo hicieron, ¿no? Para vivir el gozo al momento de llegar a las palmeras y al oasis, ¿no? Y eso, quieras que no, me lo he ido repitiendo en varios momentos, ¿eh? O sea, tuve el accidente de coche y pensé, bueno, a lo mejor este es el desierto porque luego está el oasis. Bruselas fue muy difícil emocionalmente, con muchos peajes, hijos pequeños. En cambio, lo dicen, ¿eh? Dicen que nunca cambies de trabajo, de país y tengas hijos en un mismo momento, que son los 3 eventos más estresantes de una persona. Y dice los 3 a la vez. Entonces, a lo mejor ese también era mi desierto para que en algún día viera el oasis, ¿no? La realidad es que todavía no sé si estoy en el oasis, pero esa frase me sirve. ¿Hay algún personaje histórico o actual que admires o te haya influenciado de alguna manera? No, ninguno. Pero además tengo la respuesta muy, muy, muy clara. No me inspira nadie, no soy de tener ídolos, ni de seguir patrones individuales, pero siempre, siempre, siempre estaré agradecido a personas anónimas. Y yo me gusta mucho fijarme en las personas anónimas. Me gusta mucho ir al supermercado y hablar con las personas que están al servicio del cliente. Me gusta mucho ir por los pueblos, por los bares y hablar con la gente que atiende, que va cada día a servir a los demás. Y encuentra gente simpática, gente estúpida, gente insoportable. A mí eso yo lo admiro muchísimo. O sea, yo admiro a las personas anónimas de este mundo. 2 últimas, Josep. ¿Qué preferirías? ¿5 minutos en la Luna o 3 meses pagados viajando por Europa? 3 meses pagados por Europa. Y la última pregunta. Soy de cosas muy concretas. Me gusta tal, pero en la Luna no hay nada. En No pasa Europa nada, ¿no? hay muchas personas anónimas de las que aprender. Bien argumentado. Y la última pregunta es si crees en Dios. Sí. Profundamente. Si no se explicaría quién no soltara una lágrima durante todo el año que estuve en el hospital. ¿En un Dios cristiano? No, un Dios cristiano. Cada vez soy menos practicante. La verdad es que soy menos practicante de lo que debería. Pero digamos que eso es una pregunta, eso me la preguntaron cuando entré en el colegio mayor, con 18 años. Normal. Y mi respuesta fue, yo no sé, pero yo soy un ser espiritual. O sea, tengo fe. Tengo fe en que hay algo. No sé si se llama Dios, se llama mesa, se llama estrella o cómo se llama. He sido educado en esa cultura de una creencia cristiana, en la fe. Y sí, que creo y participo en las procesiones de Semana Santa, una cosa que ya se ha convertido en más casi folclórico-cultural que de fe, pero sí, yo necesito mis momentos de silencio con alguien a quien me dirijo, que no sé cómo se llama, pero que me da fuerza. ¿Y crees que eso ayuda a una persona a lo que comentábamos antes, del sentido de la vida, del propósito? ¿Crees que es un facilitador? Yo creo que es un facilitador de conversaciones incómodas. Es un facilitador de paz interior. Es alguien al que tendemos a acudir cuando necesitamos ayuda
y deberíamos acudir también para dar gracias. Y yo creo que ese yo interior que todos tenemos se dirige a algo más a menudo de lo que uno quiere creer. Yo he visto personas que no eran creyentes, que en principio se definen como agnósticas y en momentos de dificultades han pedido. Entonces, Ahí yo creo sí, que ¿no? sí que hay algo. Sí. Bueno, Josep, pues hasta aquí la conversación en Humanistas sin Complejos. No sé cómo has estado. Pues un placer, ha sido cómodo, no sé si he hablado por los codos, nos ha hecho un rato largo, pero muy, muy cómodo de hablar contigo y de que me hayas dedicado este momento enfocado pues a conocernos un poco más. Este es el primer podcast del 2023. Yo estoy muy agradecido contigo por compartir un rato conmigo y con todas las personas que nos escuchan. No es fácil sacar tiempo de nuestras agendas hoy en día, así que yo creo que no está de más siempre agradecer el interés y la participación de aquellas personas que deciden compartir un rato de su tiempo y de sus vidas, al fin y al cabo. Muy bien, pues ha sido un placer, Alexis. Bueno, pues muchísimas gracias, Josep. Hasta la próxima. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio con Josep María Gascón sobre el viaje, los 4 ejes del liderazgo para llegar a la cumbre. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros al grabarlo y que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradecer especialmente a Josep María Gascón y a Empresa Activa, su editorial, por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Ha sido un placer tenerlo como invitado y espero que podamos volver a tenerlo en el futuro. También quiero dar las gracias a todos nuestros seguidores y a todos los que nos apoyan. Sin vosotros este podcast no sería posible. Espero que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios con vuestros amigos y familiares. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en redes sociales y suscribiros a nuestro podcast en las plataformas de distribución. Nos vemos en el próximo capítulo de Humanistas sin Complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.